Hola, Hola, sí, hola, sí, ¿cómo va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? todo bien. ¿Cómo anda, doctor Besone? Por suerte bien, escuchando algunas palabras que escuché por ahí del Sí, compañero que está ahí hablando. sí, ¿podrías hablar un poquito más Sí, fuerte, Juan decí. Carlos? Sí, porque por el tema también del retorno y todo. Este, ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, por suerte muy bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, bien, bien. Acá estamos haciendo el programa. Bueno, cerca de las PASO, las elecciones estas son primarias muy importantes, ¿no? Para todo, digamos, la República Argentina principalmente. Sí, no, ¿Cómo lo ves vos? no, por supuesto, todo acto electoral es importante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo ahí escucho que, bueno, de Sí. un lado dicen una cosa, del otro lado, pero yo creo que la mejor militante en esta campaña, bueno, en todos los procesos, pero más que nada en este, es la realidad. Es la realidad. Estoy acá con el doctor Matías Ascurra, el doctor Juan Carlos Besone. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿usted cómo anda? Muchas gracias, muy bien. Bueno, decime, vos estás dentro del espacio, digamos, del Partido Peronista, del Partido Soy Justicialista. afiliado al Partido Justicialista, sí. Sí. ¿Y cómo ves el tema en Lanús? ¿Cómo ves el tema a nivel nacional? No, acá depende, es decir, yo digo, yo soy del Partido Justicialista, por supuesto tengo un sentido nacional, es decir, yo no hablo con el bolsillo, yo hablo y pienso en la patria, Ujú. es decir, pensando en la patria se sabe lo que pasa y cómo termina esto no, yo he hablado muchas veces con usted y con vos, Ujú. y vos sabés que esto lo mantengo desde el principio, acá no se votaba al presidente de Boca, acá se votaba a una persona que es parte de un grupo de un poder económico internacional que no les importa nada. Esto vienen a hacer su negocio y punto. Y no solo su negocio, porque esto es ideológico también. Pero aquel que quiere su país y su patria, ¿sabe cómo termina esto? Eh, Esto no es Matías nuevo. te quiere hacer una Sí, pregunta, Juan Carlos, a ver si... sí, Juan Carlos, ¿cómo le va? Una muy bien. consulta, a nivel distrital, Lanús, ¿cómo ve que está llevando a cargo el Ejecutivo Municipal? Bueno, si yo tengo que decir cómo veo por afuera y veo una cantidad de obras, por supuesto que, es decir, yo desde mi posición sé que es la patria contratista, porque uno se asombra, hasta yo me he asombrado, yo me he perdido en Lanús, yendo del estudio a mi domicilio. ¿Por qué? Porque no hay nada organizado, todo cerrado, pero no me voy a poner en negativo, las obras están. Es decir, veo máquinas que parecen de dónde salieron. Bueno, es la patria contratista, es decir, el señor presidente y gente que lo y el entorno, y Grindetti mismo, Grindetti era de Sogma, o no sé si seguirá trabajando en Sogma, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque yo le pregunté el otro día a una persona que es muy allegada al municipio, digo, ¿y esto quién lo paga? Porque está bien, el vecino puede estar contento, decir, no, mirá las obras que están haciendo. Y me dice, y bueno, después tendrá, si cambia el rumbo, tendrá que ir a pagar el préstamo, esto o aquello, porque, es decir, yo sé que el presupuesto del municipio tiene un 50% de salarios y un 50% de la basura. Ahora, ¿cómo se hace todo esto? La verdad, no sé. Ahora, hay un tribunal de cuentas que no sé cómo debe estar actuando, ¿Y, porque y, y cuando qué se hacen opina obras usted? ¿De en dónde puede distintos... estar saliendo el dinero? ¿Cómo? ¿De dónde puede estar saliendo el No dinero? sé, no quiero ser malogrero de decir, ah, no, viene del Panama Paper, que Grindetti está pegado con el Banco Suizo, toda esa historia. No quiero hablar de eso. Podría ser, pero no sé. Mira, de todas maneras, yo si fuera así, diría, mira, no me gusta que el patrimonio o quien me gobierne tenga el patrimonio afuera, pero si viene esa plata y se blanquea, y bueno, es como recuperar esa plata que se fue en su momento. Pero no pasa por ahí. A mí me llama la atención porque, por ejemplo, en otros periodos se llamaba una licitación, se hacía un cuadro, ¿no? Y en ese cuadro había tantos baches, tantos trabajos para hacer. Y a veces un vecino dice, che, pero mirá, vos fijate lo que hicieron esto, arreglaron acá, pero el bache que está a 2 metros de acá, bueno, ese bache fue nuevo y no se podía hacer porque no estaba dentro de la licitación. Ahora, yo no sé cómo están haciendo esto, porque yo veo inclusive que están rompiendo cosas que están bien. En Remedio Escalada, en la avenida, yo he visto cómo estaban perforando y rompiendo el pavimento que estaba bueno. Está bien, es decir, no se habla y se muestra.
y se cree que van a triunfar con la obra pública. A mí me importa el país, a mí no me importa tanto Lanús. Pero al vecino de Lanús, ¿cree usted que no le interesa que su distrito crezca? Yo tengo el estudio acá en Lanús y escucho de todo. Es decir, porque acá el tema no es solamente la obra, acá ¿qué me pasa a mí? Yo veo, por ejemplo, que hay gente que viene y me dice, mira, me cuesta una barbaridad llegar, como es, a pagar el alquiler, no sé si el mes que viene me quedé sin trabajo, esto lo veo a diario. Es decir, entonces, en una elección se sabe, el Ejecutivo tiene también mucho que ver. Es decir, en una época donde el gobierno anterior tenía buena línea, y bueno, por arrastre, y muchos se aprovechaban. Había gente que te armaba colectoras, pero te ponía la imagen de la expresidenta, y bueno, gente que no se daba cuenta votaba porque votaba a la expresidenta y la famosa lista sábana. Lo que yo no comprendo, quizás usted me lo pueda explicar, es lo siguiente. ¿Por qué no hay colector? ¿Por qué la presidenta no optó por ir a pasos, por ir a interna y modificar su manera de ser dentro del Partido Justicialista, abrirse, crear un partido nuevo y presentarse a elecciones? No, bueno, siendo justicialista, siendo peronista ella y dejando el partido de lado. No es que dejó el partido de lado, para mí se tomó esa determinación porque era la coyuntura que se daba. El señor Randazzo, es decir, él creyó que, no sé, que le daban los números, que él tenía en su mente de que era el reemplazante de Cristina. ¿Y pero no podía hacerlo? El peronismo no se maneja de esa manera. Yo seguía Randazzo, pero en el gobierno anterior, ¿no? Sí. A mí en un programa me preguntaron Randazzo, y yo dije, para salvarlo, gestor, porque lo único que mostró, ¿no?, siendo ministro, que lo que se le dio gestionó bien, pero jamás lo escuché defender el proyecto, estando en el gobierno, jamás. Y ahora a mí me olía raro. ¿Por qué? Porque cuando Clarín no te toca es porque te protege, y lo de Randazzo para ir a las PASO era limar a Cristina. ¿Y no puede ser que él no apoyaba al gobierno por objetividad? ¿Cómo? ¿No puede ser de que él no apoyaba al gobierno porque era objetivo? No, ¿qué objetivo? No. Es decir, si él creía que es peronista, porque hay muchos que dicen, hay muchos que yo escucho y dicen, yo soy peronista, el otro no es peronista, y yo les tiro la doctrina por la cabeza. Digo, para determinar si un gobierno o una persona es peronista, primero apliquemos la doctrina justicialista, que tiene 3 pilares. Bueno, justicia social, economía independiente y soberanía política. Vamos a ver quién lo cumple. Entonces, aquel que está hoy con el gobierno, ese no es justicialista, porque no sabe, el mismo Riojano cuando gobernó en los 90, sí, usaban a Perón y a Evita. Sí, tal cual. Pero realmente, ¿qué política aplicaba? El neoliberalismo. Pero volviendo a Randazzo, Randazzo vino a limarlo, porque, bueno, yo no sé, porque acá lo crítico de todo esto, ¿no? A mí algunos me dicen, pero vos tenés una obsesión con Clarín. ¿Y cómo no voy a tener una obsesión con el Grupo Clarín? Si el Grupo Clarín te maneja más del 70% de la información, te forma opinión, ¿no? Y entonces hay gente que lo que no está en Clarín no existe. Entonces, un gobierno que se atreve a plantarse, no a hacer una revolución, a plantarse y acomodar un poco los tantos, sino vamos a pensar un poco más en el de abajo. Doctor, ¿y qué opinión tiene usted de que Cristina no, más allá de lo que me dijo usted sobre el Randazzo y lo que opina sobre él, ¿por qué ella no se animó o no quiso jugar internas a Randazzo? Si supuestamente se sabe que Cristina le ganaba la lo que él no entendió, es decir, que era un momento especial. Él no entendió ya en el 2015, no lo entendió. Porque yo por ejemplo, yo trabajo para en esta elección para Unidad Ciudadana, y yo no tengo ningún interés en ningún cargo de nada, y no era decir de Petri o Darío, quien sea, no, a mí el que me iba a comer el sapo de que me pongan a que me pongan, porque yo pienso más en el proyecto de lo que me ponían, y Randazzo no pensó en él, porque en aquel momento cuando él se enojó porque le ponen
como vicegobernador, no vicegobernador, vicepresidente en la fórmula de Scioli a Zanini. Y ahí entendió él que, bueno, que Cristina le dijo, bueno, vos estás afuera. Pero él, si estuviera integrado en el proyecto, y él diría, bueno, soy soldado. Una vez un gran comandante conocido a nivel mundial en una revolución dijo, yo soy un soldado de la revolución, a mí donde me pongan estoy y trabajo. No puedo venir y decir, no, pará, vos ya estás, ahora... No podía competir Randazzo con un cuadro político como es la expresidenta. Yo opino lo mismo, no podía competir, pero si quería competir, ¿por qué no le dieron la posibilidad? A lo sumo de llevarlo al llano y decirle, mirá, sacaste, no entraste no llegaste ni al piso. Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, y ahora lo va a demostrar si llega. No, bueno, pero ahora está dentro de otro partido. Y claro. bueno, pero ¿y otro partido? Cuando se abrió Cristina en Unidad Ciudadana, todos los medios, hasta el gobierno, empezó a brindar con champán. Decir que, bueno, se acabó el peronismo, que había cometido un error Cristina, qué sé yo. Ahora resulta que él está con el el Partido Justicialista, que es el que siempre atrajo votos, y ahora no llega. Me parece que hubo un error ahí. Lo que pasa es que detrás de Randazzo, vuelvo a decir, estaba el interés del gobierno, el interés de los grupos mediáticos que están con el gobierno, extorsionadores de por sí, estaban con él. Y en las PASO, y de pronto en las PASO, ¿qué te hacían? Te votaban gente del gobierno actual, entraba en las PASO y votaba a Randazzo. Entonces, ¿cuál era el problema? Es decir, ¿el problema cuál es? Que acá tiene que ser electo gente que se banque los carpetazos del grupo. Porque vos si tenés una persona, te nombran, ¿de qué servía? Que Randazzo salga, por ejemplo, saque y tenga un X número dentro de la lista de Unidad Ciudadana. Ganaba Cristina, segundo Randazzo, pero Randazzo metía a su gente. Y al otro día de jurar, forman un grupo aparte, un bloque aparte. ¿Y de qué te sirve eso? Acá necesitamos soldados, hoy más que nunca. Bueno, Juan Carlos, tenemos una pregunta de un oyente, del oyente, a ver si la podés contestar. Sí. Ahí va, Hola, buenas tardes. Yo soy Gustavo de Lanús. Tenía una pregunta para hacer. ¿Cómo es posible que se hable de peronismo cuando en los años 70 el mismo general los echó a los montoneros de la Plaza de Mayo? Inclusive fueron montoneros los que asesinaron a un gran peronista como fue Ignacio Rucci. Y hoy en día esos mismos asesinos se dicen ser peronistas. No me queda claro. O sos peronista o no se es peronista. Pero eso de ser kirchnerista, montonero, no son cosas que a mí no me cierran. Sería bueno que me lo expliquen, por favor. Bueno, la radio está muy buena, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, si querés contestarlo. Sí, que por supuesto que le voy a contestar. Es decir, leerlo a la distancia, y bueno, uno puede opinar lo que quiera, pero el peronismo, por ejemplo, este señor habla de montoneros. ¿Él sabe acaso que uno de los que apoyó al movimiento guerrillero fue Perón? ¿O va a creer que son mentiras? Que entren en YouTube y vean todos los videos que el general enviaba. Inclusive llegó a decir en un momento que teníamos que ser muchos Che Guevaras. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasó eso en esa época? Porque acá tenemos que analizar lo que pasó. Acá hay algo fundamental que no se habla. Por ejemplo, antes de caer en el 55 el peronismo, hubo un bombardeo el 16 de junio de 1955. Bombardearon la gloriosa fuerza, era la Marina mayoritariamente, bombardeó la Plaza de Mayo. Bueno, hay gente que de pronto eso no le interesa, a mí me hierve la sangre eso. Y como a mí me hierve la sangre, le hervía a mucha gente. Pero seguimos alimentando la grieta, recordando. La grieta existió siempre. Mirá, perdóname, pero esa palabra a mí no me gusta, no me hablen de la grieta. La grieta es un invento de ese mercenario que está los domingos. Es decir, acá, si aquel que le gusta la historia, bueno, analicemos la historia. La historia siempre fue así. Unitarios y federales siempre hubo gente que miró para adentro y gente que mira para afuera.
Rosas era el bárbaro, Sarmiento era el que miraba para Francia y Estados Unidos. Siempre fue así. Y bueno, es lo mismo. El justicialismo tiene una doctrina y una política nacional y mira para adentro, cuida a su población, y esta gente, el liberal, que vendría a ser el unitario de otras épocas, mira para afuera y le importa tres pitos. Acá tuvimos un presidente que el 9 de julio, yo no pude dormir esa noche, el 9 de julio dijo, le pidió perdón al rey, querido rey, los patriotas estarían angustiados para separarse de España. Los patriotas estaban dando la vida estaban los patriotas. ¿De qué me venís a hablar que estaban angustiados? Pero si no se entiende, entonces me vienen ahora con la grieta. Siempre existió gente que piensa distinto, gente que quiere a su país y gente que mira para afuera y no les importa. Hoy bueno, pero gente Juan... que está gobernando, perdóname, sí, que está gobernando, que tiene el patrimonio afuera y nadie dice nada. Ahora los chorros son los que están adentro. Bueno, pero hubo corrupción, No, yo lo que opino... los bolsos... La de corrupción que la demuestren los jueces. Pero déjame volver al tema de porque no quiero dejar de contestar lo que dijo este compañero que habló de los montoneros y demás. Es decir, y a partir de todo eso se dio una lucha de resistencia del movimiento justicialista que, bueno, estaba proscripto, porque muchos hablan de Ilía y demás, pero Ilía gobernó con el partido peronista proscripto, y yo a los 14 años vi como los tanques de guerra circulaban el día que dijeron que Perón volvía, así que no me hablen del demócrata. Así que esa es mi opinión. Gente empezó a luchar, hay gente que tiene, por ejemplo, él habló de Montoneros. ¿Sabe cómo se formó el Montonero? Los Montoneros nacieron de la Unión Católica. Y el cerebro, el grupo que inició todo eso, era gente de muy buena posición. Pero, sí, pero ¿qué les pasó? Cuando el compañero dice eso, no habla de... ¿Cómo? Cuando el compañero habla de Montoneros, no habla del Claro. inicio de los Montoneros, sino de las acciones y de actitudes que tuvieron en el transcurso de la historia. Bueno, yo te voy a llegar a todo eso y te voy a explicar qué pasó. Es decir, Perón apoyó todo ese movimiento. ¿Por qué? Porque el sindicalismo, porque acá hablan de Rucci, pero ¿por qué no hablamos de Bandor? Y Rucci era un bandorista. ¿Por qué no hablamos de Bandor, que fue el que traicionó a Perón en el 65? Y él se la daba de peronista, pero él creyó que había que poner un general, por eso sacó la foto enseguida cuando voltearon a Ilía junto con Onganía. Pero doctor, en la política la traición es lo más común que hay. Ahora la muerte es otra cosa. ¿Cómo? La traición en política es lo más común que hay. No debería ser, pero es así. Ahora, cuando hablamos de muerte, de homicidio, es otra cosa. Bueno, hablemos de muerte. Ezeiza. Ahí que los muertos eso no servían. ¿Cuántos mataron ahí? ¿Cuántos mataron? Bueno, pero ahí fue una entre fracciones peronistas, fracciones justicia... peronistas, pero tenían que ver y después le pasaron facturas. Tenían que ver. Es decir, le daban armas a los sindicalistas, le daban armas para cuidar el palco y eran los que tiraron. Escúchame, las cosas las ponemos arriba de la mesa. Ahora, cuando Perón viene, a Perón lo trajeron ya de última para cortar el proceso revolucionario que se venía. Aquel que tiene un poco de lectura y lee qué les pasó al movimiento de... O sea, que el peronismo fue usado por la derecha. ¿Cómo? O sea, el peronismo fue usado por... ¿Perón fue usado por la derecha? Perón, mira, a mí... yo me río porque yo siempre digo que el Perón, que por supuesto nos atraía y demás, ¿no?, era el Perón del 55, que se fue combativo a pesar de que él consideró que no convenía resistir, porque si se eran derrotados íbamos a retroceder 100 años. En eso tenía razón. Después se arrepintió, porque él después dijo que él tendría que haber resistido, pero bueno. En todo ese proceso de resistencia, él apoyó eso porque ya el sindicalismo no lo iba a traer a él. Entonces, él siempre propugnaba, no hablaba de guerra de guerrillas, pero él dentro de su lenguaje militar hablaba es decir, hablaba de otra manera, no era el libro de guerra de guerrillas del Che Guevara, pero era más o menos parecido, cómo había que actuar, cuando vos tenías un ejército poderoso, cómo tenías que actuar, etcétera, etcétera. Ahora, claro, que los montoneros se hayan ido de mambo, que hayan hecho cosas que no tendrían que hacer, no sé, pero muchas de las cosas que se le engancharon al montonero y surgieron de la Escuela de las Américas en Panamá. ¿Ustedes se creen que la contrainsurgencia, que te pone una bomba en la escuela y tira panfletos de montonero del ERP
y era el montonero y el ERP. ¿Cuánta gente mataron ellos para echarle la culpa al otro? Juan Carlos te quiere hacer una pregunta y vamos después a la tanda publicitaria, porque si no nos van a matar acá nuestra querida y bella operadora. ¿Qué opinión tiene, doctor, sobre el apoyo del kirchnerismo hacia Maduro, hacia Venezuela? Vamos a una propaganda, Juan Carlos, no cortés, ¿está? ¿Listo? Así que vamos a la tanda publicitaria, ya volvemos al Magazine Observador con esta interesante entrevista entre el doctor Juan Carlos Besones, Matías, que está como invitado, y yo. Gracias, ya volvemos. Estás escuchando Magazine Observador. Bueno, estamos volviendo a esta entrevista, tenemos unos 20 minutos más, después va a salir Ayelén Curlo de la Juventud Radical, con el doctor Juan Carlos Besones, y nos está acompañando como periodista invitado Matías Ascurra. Bueno, Juan Carlos, te habían dejado una pregunta, si la querés contestar. Decime cuál es la pregunta. Juan Carlos, mi pregunta era la siguiente: ¿qué opinión tiene usted sobre el apoyo del kirchnerismo hacia Maduro, hacia el régimen de Venezuela? Bueno, es decir, no debería llamar la atención que el Partido Justicialista puro, ¿no? Me refiero al que representa o defiende la doctrina justicialista, no tiene que llamar la atención que apoye un movimiento popular y nacional como fue el proceso de Venezuela, es decir, iniciado por Chávez, a pesar de que nos llamó, a mí pues me llamaba la atención, primero por los medios y después porque era militar, pero bueno, demostró que no era así, que era popular, y bueno, por supuesto, es decir, el que toca intereses va a tener el embate que tenga, es decir, pero yo, por ejemplo, recibo videos de lo que pasa en Venezuela que no te lo pasa ni la CNN, ni lo vas a leer en Clarín, ni en TN, es decir, yo no sé realmente, yo no estoy ahí, no sé realmente lo que está pasando, pero no es todo lo que te dicen, porque acá hay intereses poderosos que quieren sacarlo del medio, y bueno, desgraciadamente esto va a ese fin, porque si no van a incendiar Venezuela. Ahora, cuando acá vienen gente que yo creo que eran mismos, que fue todo un teatro que armaron cuando aparecieron esos chicos con los rostros tapados, con palos, parecía que, no sé, nos venían a matar. Ahora resulta que allá yo veo los que están en la oposición con máscara de gas, con casco, lanzallamas, qué sé yo. Que también está mal. Y esos son héroes, no, pero desde el mensaje que te dan. Ahora, yo creo que el peronismo, lógicamente, que tiene que apoyar a todo movimiento popular. Ahora, si se desmadra o qué sé yo, no sé, pero yo tengo bien claro que un gobierno popular te lo atacan de todos lados. El poder económico internacional no le conviene tener un germen revolucionario. Lo que pasa es que, ¿por qué? ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela no toman la decisión, porque acá o te convertís y haces la revolución, porque Venezuela no es más que una reforma, eso no es revolución. Es lo mismo que el justicialismo es reformista, no es que vino y tocó los intereses y cambió los medios, no. Entonces es más difícil eso, porque vos dejás intacto el poder, y el poder te espera, te lima, y después te baja. Juan Carlos, volvemos al distrito, a Lanús. Sí. ¿Ustedes van a jugar una interna, puede ser, con el precandidato a concejal Lakota? Lakota, pues, yo conozco a Lakota y sé cómo trabaja. Es decir, pero ojo, yo no represento a nadie, yo soy un simple militante de la causa popular. Es decir, hoy estoy en el proyecto alineado, bueno, le dicen kirchnerismo. El kirchnerismo es lo más puro del peronismo, ¿no? Y le dicen kirchnerismo, como dijo una vez uno, para bajarnos el precio, porque eso de kirchnerismo, cristinismo y qué sé yo cuánto, no va. Pero volviendo al tema, Lakota, ¿qué hace? Lakota está siempre presente. Lakota, ¿cómo juega? Y juega un poco a la confusión, porque ahora me entero, ¿no?, que y tengo otro dato que justo me lo tiraron hoy, no sé si es cierto, pero llamó la atención que Lakota va con una boleta recortada, no va con el cargo de senador y demás de Cristina, sino va solamente con los candidatos de acá, es una boleta corta. Ahora llamó la atención que hizo hacer 1 millón de boletas. ¿Pero eso ya está oficializado? Sí, Lakota va con la boleta corta.
Y, ¿Por qué 1.000.000? ¿Por qué llamaba la atención? Y porque ni nosotros hicimos 1.000.000. Y bueno, dicen que el que provee la platita ahí es Grindetti. ¿Y pero por qué haría eso? ¿Y por Y qué para sí? dividir, porque, es decir, la cota... Mira, una vez me vino a mi oficina y me dice, mira, fue una vez que hubo una interna entre lo que era el oficialismo en aquel momento, que era Díaz Pérez, el opositor que siempre va a estar en la contienda para ver qué rasguña que es Omar López, la cota y una chica Florencia no sé cuánto. Y yo estuve en el escrutinio, yo estuve haciendo el escrutinio en escuelas y veía que había una confusión. La gente iba, miraba a Cristina y pum, ponía la boleta. Pero así todo, la cota sacó 20.000 votos en esa confusión. ¿Quién conoce a la cota? ¿Quién conoce el proyecto de la cota? 20.000. Y en esa confusión, ¿sabés qué me decía? Me dice, mira, yo tengo este paquetito, son 20.000 votos. Yo vengo y se lo doy al intendente. Si le sirve bien, si no se lo llevo a otro. Y así logró que lo nombren director. O sea que eso fue lo que había acontecido. Y eso pasó. Perdón, Juan Carlos, no estoy al tanto del tema. ¿La cota logró 20.000 votos con qué? ¿Con la lista corta o con la lista sábana? No, en aquel momento no, era una lista larga. La larga. Había varias, había como 4 listas. Sí. Y entonces la gente, hay mucha gente que mira la cabeza y pone, y acá en la confusión, él se llevó 20.000 votos. Y esos 20.000 votos después te lo traía. ¿Y en pero la por mesa qué y lo tenemos quería. que decir la confusión y no que el vecino votó bien? ¿Cómo? ¿Por qué decimos la confusión y no aprobamos al vecino que haya votado bien? Bueno, yo perdón, vos vas a estar en el acto electoral. Sí. Bueno, yo te voy a pedir que observes dónde pone la boleta a la cota. Y por ley tiene su lugar. Bueno, tiene su lugar. Vas a ver que la va a poner al lado de la de Cristina. Eso sí, es decir, acá, yo te digo porque conozco la militancia de la cota. La cota es muy limitado, tiene un grupo que es el hermano y demás. Y ojo que él a mí me respeta, ahora me estará maldiciendo, pero es lo que yo vi y lo que comprobé. Escúchame, tenemos un mensaje de un oyente que lo vamos a pasar, a ver si se lo podés contestar, Juan Carlos, ahí va, ¿eh? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, este es un mensaje para el magazine El Observador. Quería preguntar, en la época de Darío, donde creo que ustedes fueron parte del Ejecutivo, ¿qué pasó con esas rejas que se hicieron sobre la avenida Hipólito Yrigoyen? Si alguna vez se supo el valor de eso, ¿qué pasó con todas las cámaras que había bajado provincia para la época de Darío? ¿Y cuántas veces fue inaugurado, que no recuerdo, el centro de monitoreo? Bueno, sí, ¿qué podés decir al respecto, Juan Carlos? Lo único que le digo a este compañero, señor que habló, mi número de documento es 8414. Está bien, no hace falta. Bueno, pero no. No, pero yo estuve en la gestión, yo fui director entré como asesor de legal técnica, fui 4 años director general de recursos humanos y 4 años director general de gobierno. Y yo estando en la gestión, por supuesto que yo veía cosas malas. Eso es lo que me nombra este señor, lo desconozco totalmente. La verdad, lo desconozco. Pero que no me vengan con que, no sé qué pudo haber pasado. El centro de monitoreo, yo la verdad no creo que lo hayan inaugurado más de una vez, qué sé yo. Perdón, Pero Juan Carlos, pregunto porque usted lo dijo. ¿Cómo? Pregunto porque usted lo dijo. ¿Las cosas malas que vio, las denunció? ¿Llegaron a algo? Mira, te voy a dar un dato. Y eso está en la justicia penal. Yo cuando entré, ¿no? Me entero, porque nosotros veníamos, es decir, para mí era como una cruzada, ¿no? Entramos y yo desde la Secretaría de Legal y Técnica me llega la información y me piden que investigue recursos humanos. En recursos humanos se daban ciertas cosas anormales. Entonces yo reuní la prueba, hice algo presumarial que te lo contemplaba la ley, la 11757, que ahí se desconocía, ¿no? Una investigación anterior al sumario. Logré reunir pruebas de que se cometían ilícitos, ¿no?
directamente por el director de Recursos Humanos de la época de Quindimil. Yo hice la denuncia penal, nadie la quería firmar, y la firmé yo, siendo un asesor. ¿No tuvo problemas por eso? No, fue mi primer bronca. ¿Por qué? Porque me llama, por supuesto que yo tenía que ir a ratificar la denuncia, porque si no el fiscal me la archiva. Entonces cuando me citan, que yo tenía que ir, el secretario de Legal y Técnica me decía que vaya con otro compañero que era abogado. Dije, yo soy abogado, ¿para qué? Pero me llamaba la atención. La cuestión es que cuando yo fui, el mismo fiscal, porque yo no me iba, me tenían ahí, no me atendían, entonces yo en un momento me levanto y digo, bueno, si no me van a atender, me devuelves el documento. Entonces enseguida me devolvían el documento. Digo, no, pero labrame un acta que yo tuve y ustedes no me tomaron la audiencia. Yo vengo a ratificar. Entonces ahí me vino el fiscal y me dijo, perdóname, pero vos sos bla, 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 bla. Dice, esto queda en la nada. Y yo vine pateando tornillos. Pero eso, si la segunda pregunta va a ser ¿y por qué no renunciaste? Porque yo desde mi puesto siempre di el ejemplo y creí que si yo me iba y que quedaban las puertas abiertas. A mí me han llegado a agredir dentro del municipio. Un señor que todavía me matonea en las calles, un tal Asenjo, a mí me pegó una patada en la puerta, me rompió la puerta del escritorio, pues ese día no sé por qué estaba cerrada la puerta, porque yo siempre actué a puertas abiertas, fue mi gestión. Doctor, tenemos una pregunta en el Facebook de Magazine Observador. Sí. La pregunta es la siguiente, acá dice un vecino de Lanús: ¿por qué se presenta De Petri como primer candidato a concejal si no conoce el distrito? Bueno, eso no sé, él dice que no conoce el distrito. Podría haber dicho al revés, que no lo conocen a él, no sé. Pero De Petri es un militante que siempre estuvo y siempre defendió el proyecto a morir y con lealtad. Ahora, esa es una jugada que, bueno, no sé si Cristina o quién la realizó, porque a él lo bajaron de diputado nacional. ¿Fue un castigo? No, yo no. Es decir, yo creo que sacarlo hoy de diputado nacional y mandarlo a un pero distrito. Hoy se necesitan soldados, lo acabo de decir. Acá se necesitan gente. Sí, que yo discrepo con eso, doctor. Un carpetazo no te lo haga votar cualquier cosa. Tuvimos la prueba con un montón de diputados que salieron de las listas del gobierno anterior y resulta que al otro día formaron equipo aparte, vos y compañía. Y sí, doctor. Entonces, yo le decía, acá se busca gente leal y que defienda las ideas y pare en lo que puede esto. Yo creo que no se va a poder parar porque esta gente está decidida todo y aparte a ellos les importa tres pitos. Si te ponen a dos miembros de la Corte por decreto, te modifican leyes por decreto, a esta gente no les importa nada. Sí. Pero bueno, vuelvo a De Petri. De Petri de pronto no es muy conocido por el que no está en el ámbito político. A lo mejor el vecino tampoco lo conozca, qué sé yo. Pero acá se lo puso más que nada porque De Petri fue un soldado leal y yo fui a uno de los pocos que escuché siempre defendiendo la cosa. Es que yo discrepo con eso. Bueno, discúlpame, bien, pero con lo siguiente, diga. Derecho. Pero no, por eso, pero déjeme hacerle la pregunta. ¿Sí? Yo discrepo. Acá el vecino, el ciudadano de Lanús o el ciudadano en general no necesita soldados. Soldados hay en el ejército. Lo que necesita es buenos candidatos. Buenos candidatos, gente capacitada para que represente los destinos en este caso del municipio de Lanús. El compañero De Petri está capacitado para gestionar el municipio de Lanús. Yo cuando hablo de soldado no me refiero al ejército, yo me refiero que no podemos darnos el lujo de poner candidatos que al otro día se dieron vuelta. Acá necesitamos gente que no tenga pasados turbios y que no arrugue con el primer carpetazo la primera tapa de Clarín. Acá, por ejemplo, algo que a lo mejor la gente que escucha no lo sabe. Cuando la gestión en el 2007, diciembre del 2007, asume la gestión de Darío Díaz Pérez, lo primero que se hizo fue lograr una ordenanza para que Telecentro entre como con cable alternativo. ¿Por qué? Porque Multicanal, cuando en la época de Quindimil, ¿no? Telenoche Investiga, Grupo Clarín, engancharon a un director coimeando. Sí. Entonces fueron a Quindimil y dijeron, mire, tenemos esto. Y bueno, el compañero Quindimil dijo, ¿cómo lo arreglamos? Entonces, ¿cómo lo arreglaron? Exclusividad de Multicanal, Grupo Clarín.
Entonces, a partir de ahí, el Grupo Clarín moría una hormiga y venía con las cámaras. Sí, esa historia más o menos la sabemos, Juan Carlos. Escúchame, ya tenemos que ir redondeando porque tenemos que una llamada también entrante para 2 minutitos. ¿Qué nos podés decir para las próximas elecciones? ¿Cómo tiene que votar? Rapidito, en 2-3 minutos, porque tiene que entrar precisamente otra llamada. ¿Cómo tiene que votar quién? Los lanucenses, ¿qué consejo le das? Cada uno, yo no puedo decir que yo voy a votar, por supuesto, al centro, como es a la Unidad Ciudadana, pero cada uno sabrá cómo vota. Acá lo que pasa es que, es decir, a mí mi temor y mi terrible preocupación es que no sabe leer detrás de las noticias, está en el horno, pero hoy tenemos, por suerte, una gran militante, que es la realidad. Bueno, Juan Carlos, te queremos agradecer, te vamos a convocar nuevamente para que estés acá en el estudio cuando ya pasen las PASO para hacer un análisis de cómo está la situación, ¿eh? Así que gracias por esta entrevista, bueno, gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes. Bueno, te manda saludos Matías, que en este momento se retiró del estudio. Gracias, Juan Carlos, Hasta luego.